La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola chicos, chicas, muy buenos días. Feliz lunes en nuestro extraordinario Club 8 AM, en nuestra familia Conquistar. Y les saluda Abril Monsalvo, coordinadora de este extraordinario club. Y realmente estoy súper contenta por iniciar un día más con un hombre extraordinario al que admiro muchísimo, coach profesional y bueno, realmente les recomiendo que tomen una libreta, pluma, para que podamos tomar notas y de esta manera reforzar el conocimiento que nos va a brindar nuestro queridísimo Juan Antonio Mendoza desde España. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, buenas tardes a toda la gente que estáis por aquí, por Europa, por España. Y genial, fantástico. La verdad que, como siempre, un privilegio poder estar aquí y comenzar la semana con toda la energía en este Club 8 AM. Y bueno, pues seguir ese camino de aprendizaje y de enseñanza que tenemos aquí también como responsabilidad, ¿no? La verdad que genial. Y este tema que me encanta, es un tema que yo creo que es la base, ¿no? La base de que puedas despegar tu negocio. Y es el poder de la edificación. En muchos casos eh, me he encontrado, incluso yo me he encontrado en la situación de estar ahí, en esa situación de querer hacer las cosas yo por mí mismo, desde primera hora. Y creo que es fantástico porque creo que es lo que te permite ir aprendiendo a más velocidad. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta y es que en esta industria, a diferencia de otras, es la edificación forma parte de tu negocio, forma parte del éxito de tu negocio. Es un tema vital para mí, yo creo que en todas las áreas de la vida. Y últimamente observo, ¿no?, que hay gente que le va genial y hay gente que edifica, gente que elogia, gente que habla bien prácticamente de todo el mundo, ¿no? Y esas cosas le permiten apoyarse en el valor de otras personas, ¿no? En la experiencia de otras personas. Pero también hay mucha gente que se pasa la vida desedificando, criticando, menospreciando el trabajo de otras personas y la manera de hacer las cosas de otras personas. Y en realidad es un reflejo de cómo les va a ellos, ¿no? Yo creo que todo se mueve en esa energía, en esa vibración, ¿no? De esa manera, ¿no? Así que probablemente este tema no solo tenga que ver con el área de negocio en el que todos tenemos parte, en el que todos estamos unidos dentro de este proyecto de Yenes, sino que también te puede ayudar a otras muchas cosas, a otras muchas más áreas en tu vida. Y espero que así sea, ¿no? Para eso, lo primero que quiero que entiendas es la definición de edificar. ¿Qué significa el verbo edificar, ¿no? Creo que todos lo sabemos, pero tiene varias acepciones y dentro de esas acepciones la Real Academia Española dice que la primera es construir un edificio, cualquier otra obra cubierta para albergar personas, ¿no? Todos identificamos el verbo edificar con eso, ¿no? Sabemos que edificar puede ser construir un edificio o cualquier otra cosa, ¿no? El verbo transitivo también, fundar o establecer una entidad como entidad. Y eso se va pareciendo un poco más al término que usamos, ¿no? Pero en definitiva yo creo que lo que más define el verbo edificar que nosotros utilizamos es infundir una cosa, sentimiento, para actuar bien o incitar a los demás con el buen ejemplo. O sea, para que tú puedas pasarle de alguna manera el testigo a otra persona, ¿no? Para que la persona a la que tú estás edificando o el tercero que hay ahí pueda entender el valor que hay en ese otro, ¿no? Entonces, cuando comenzamos los estudios, ¿no? La gente que ha estudiado alguna carrera o algún grado o no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier título que hayas podido estudiar, normalmente pasa un periodo en el que te limitas a estudiar, pasa un periodo en el que no haces otra cosa que estudiar. Una vez que terminas tus estudios, comienzas tu carrera profesional en el mundo laboral y con suerte puedes encontrar un trabajo donde poder empezar pues, a desempeñar esas actividades que has estudiado, ¿no? Para las cuales estudiaste. De ahí que vayas tomando experiencia e incrementando tu nivel poquito a poco, o mucho a mucho,
de conocimiento y responsabilidad y que de esa manera, asimismo, o sea, te permita llegar a un nivel de experto, ¿no? Te permita convertirte en un experto. Con los resultados de experto, con la credibilidad de experto, con la capacidad de influir que tiene un experto, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia con nuestro negocio? La diferencia, básicamente, la diferencia con nuestro negocio es, o sea, una de las cosas que nos permiten tener resultados en el primer momento es eso, el edificar, ¿no? El que tú empiezas en este negocio y no tiene que pasar ese periodo de 1 año, 2 años, 5 años de estudio profesional y que cuando termines, entonces empieces a generar. Para poder generar aquí, tienes que entender bien la edificación, tienes que entender bien que es un apalancamiento para ti. ¿En qué? En la experiencia, en los resultados, en muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, eso, prácticamente eso es lo que te va a permitir que puedas adquirir esos resultados desde el primer momento e ir aprendiendo simultáneamente. Con lo que si aprendes y entiendes la importancia de edificar, ese camino al éxito va a ser, pues, seguramente más sencillo y más gratificante, ¿vale? Entonces, prácticamente podemos entender que, y esto yo creo que todos los que llevamos un tiempo dentro del negocio lo hemos vivido, y si no, en cualquier otra área de tu vida también lo puedes identificar, aquellos que son papás, pues han vivido seguro alguna experiencia en la que cuando le han dicho a sus hijos, haz esto, o estas cosas hay que hacerlas así, o entiende que esto es de esta manera, ¿no? Y no han hecho ni caso, pero cuando ha llegado alguien de fuera y se lo ha dicho, es como alucinante, ¿no? Como si de pronto hubiesen descubierto el mundo, ¿no? Y al acercarte a las personas presentando la oportunidad de Yenés, es importante entender ese principio, ¿no? Cómo reaccionan las personas cuando se les presenta una idea o concepto nuevo, ¿no? Sorprendentemente, podemos encontrar que las personas cercanas, las personas que son más allegadas, son las que están menos dispuestas a escucharte. Son las que van a quizás darle menos valor, a no ser que de una manera impactante, ¿no? Le agarre y le diga, oye, estoy aquí, y como decía Roberto Flores en el último webinar, en el último Club 8AM, ¿no? Me amas, o sea, confías en mí, me quieres, me aprecias, y ahí es donde te da la oportunidad de poner una persona con experiencia delante, ¿no? Pero piénsalo, ¿cuántas veces te ha pasado que andas emocionado con algo y lo has compartido con un familiar, con un amigo cercano, con alguien de confianza, y te das cuenta que no obtienes la atención que te gustaría, ¿no? Incluso te habrá pasado que alguien extraño, como hablábamos antes, empieza a hablar del mismo tema, de exactamente lo mismo, a las mismas personas a las que tú le has hablado, y ellos se muestran, pues, alucinados, ¿no? Fascinados. Entonces, yo creo que es algo que nos pasa a todos. Es lo mismo cuando construyes tu negocio de bienes. Es lo mismo cuando desarrollas cualquier actividad en tu vida en la que tú eres nuevo, en la que la gente que te identifica, o sea, la gente que tienes confianza, saben que no tienes experiencia dentro de eso. Entonces, ahí lo que tienes que tener en cuenta es que prácticamente esas personas están en el 90% más dispuestas a escuchar y obtener información de alguien que no conocen que de ti. Las personas a las que te acercas confían en ti porque te conocen, pero no confían en ti porque te hayan visto teniendo éxito en el negocio. Entonces, para eso, lo ideal es que te apalanques, como decía antes, de esas personas que tienen los resultados, que te van a permitir de alguna manera, pues, fundamentar, darle una base sólida a eso que quieres tú que conozca la persona que confía en ti, ¿no? Pues puede ser idealmente un zafiro elite, alguien que tiene más rango que tú, persona que te está apoyando, alguien que tiene resultados que tú puedes edificar sobre esos resultados, ¿no?
Entonces, para mí eso es clave entenderlo, porque no es que sea llenés, es que es el comportamiento humano, es la manera natural que todos tenemos de procesar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un principiante y un experto aquí? A la hora de la edificación, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No son los resultados. En algunas ocasiones queremos medir nuestra valía con base a los resultados. Y no puedes comparar tu valía con la de otra persona porque tenga los resultados que tú quieres tener. Te aseguro que esa persona, en algún momento cuando empezó, lo mismo que tú, en el momento en el que inició algo, se encontraba en el mismo punto en el que tú te puedes encontrar en un momento de tu vida, en el momento en el que te encuentras ahora. Pero sí es importante que tengas en cuenta que los resultados son la consecuencia de haber hecho algo una y otra vez, una y otra vez. Esa es la clave. Es igual que un niño, o sea, un bebé, cuando empieza a ponerse de pie, empieza a aprender a caminar, un niño no es que, o sea, cuando no sabe caminar, no es que no tenga la valía para poder caminar. Tiene las dos piernas, tiene un sistema de estabilización que lo tenemos todo el mundo, está aprendiendo a coordinar, lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo. Simplemente lo único que le diferencia de un niño que ya tiene 2 o 3 años y sabe caminar es la cantidad de veces que lo ha practicado, que lo ha intentado, que lo ha hecho, ¿no? Que se ha puesto de pie y se ha caído, ¿no? Entonces, si entiende esto, va a poder entender que la paciencia para que puedas tener esos resultados es súper importante. ¿Por qué? Porque va a pasar un tiempo hasta que puedas tenerlo. O sea, la inmediatez no funciona, yo creo que en ningún sitio. Y tienes que entender que todo es un proceso. Tú empiezas hoy y tu potencial es el mismo que cualquier otra persona que tiene los resultados que tú tienes, o sea, que tú quieres tener. Pero tiene que pasar un tiempo para que tú puedas aprender eso. Y además, podrás poner tu foco en aquellas cosas que te van a dar más dinero ahora mismo. ¿Cómo? Hacer tu lista, invitar y no dejar de sentar gente delante de la persona con la que te estás apoyando. Eso es súper importante, es súper, súper importante. Y esa es la diferencia entre un principiante y un experto. La diferencia entre un principiante y un experto no es que el principiante valga menos que el experto, no es que el principiante siempre se tenga que estar apoyando de otra persona, no, es simplemente aprender una serie de habilidades, desarrollar una serie de habilidades y permitir que haya un tiempo para ello, ¿vale? O sea, que la impaciencia no sea el factor que eche por tierra tus sueños, que no sea el factor que eche por tierra la decisión que tomaste un día de cambiar tu vida. Sé paciente y utiliza las herramientas que hay en tu entorno. ¿Por qué? Porque la importancia de un experto es, o sea, la importancia de un experto es lo que va a hacer aquí que esa burbuja, que la gente que tú conoces, que confía en ti, que quieres invitar a este negocio, parece que tienen a su alrededor, o sea, parece que están inmunes a cualquier palabra tuya. Cuando entra en juego el experto, cuando entra en juego la tercera persona que tú edificas, porque un experto realmente, esa tercera persona que confía en ti, no lo conoce de nada. Pero es súper importante aquí la edificación porque realmente es lo que te va a permitir que esa persona que tú quieres que esté dentro de tu negocio, que tú quieres que escuche atentamente tu negocio, lo haga. Y es lo que te va a permitir explotar esa burbuja, explotar esa urna o ese bloqueo que se genera ahí, ¿no? De cara a poder escuchar lo que tú quieres que escuche esa persona. Y aquí entra en juego esas tres personas, ¿no? Te las voy a describir de una manera muy sencilla. Hay tres figuras dentro de la edificación. Dentro de la edificación que tú vas a utilizar para tu negocio.
hay tres figuras clave. La primera, el experto. La segunda, tú. ¿Por qué? Porque tú vas a ser la persona que ponga en contacto, o sea, que conecte a uno y a otro. Y el prospecto. ¿Cómo juega? ¿Qué figura juega? O sea, ¿cómo juega cada una de las figuras que hay ahí? Entre tu experto, sí, el experto con el que tú cuentas y tú, va a haber una edificación. ¿Vale? O sea, tú estás edificando de cara a tu prospecto a tu experto. Pero, ¿qué es lo que hace que esa edificación funcione? La confianza que pone tu prospecto en ti. Aunque no crea en tu negocio porque él sabe que tú no tienes resultados dentro de tu negocio, él sí confía en ti. Y si tú le hablas muy bien de una persona y si tú le explicas qué resultados son los que tiene esa persona, quién es esa persona, te aseguro que esa confianza que tiene tu prospecto en ti va a hacer que esa edificación genere un respeto de cara al prospecto, o sea, del prospecto al experto. Y ese triangulito, esa triada, esa figura, entender esto es básico. Entender esto es básico dentro de la edificación. Porque ese juego es lo que te puede hacer ganar muchísimo dinero. Mucho, mucho dinero. ¿Cómo edificamos? ¿Cómo podemos edificar? ¿Qué cosas podemos utilizar para edificar de la mejor manera posible? Pues básicamente son esas 4 cosas que podéis ver ahí. El éxito previo en la vida o en la vida o en el negocio, o sea, cuando yo estoy hablando del experto, cuando yo estoy edificando al experto, voy a hablar del éxito previo que ha tenido en su vida o del éxito que tiene en los negocios, en el negocio que yo le quiero hablar, el éxito actual en Genés, su proyección, o sea, su visión, hacia dónde va esa persona en el futuro, dentro de la compañía en la que estamos, el éxito futuro en Genés, y datos o rasgos de su manera de ser, ¿vale? ¿Y qué datos o rasgos de su manera de ser puedo utilizar para que me ayuden a conectar más todavía y generar más respeto desde mi prospecto a mi experto? Voy a utilizar esos datos que conectan con la manera de ser o con la vida de la persona, o sea, de la persona a la que yo le quiero hablar del negocio, de mi invitado, ¿vale? De esa manera estoy poniéndoselo más fácil a la persona que yo voy a sentar como experto delante de mi prospecto. Es básico que entiendas eso. Y es muy sencillo, son 4 puntos que los puedo utilizar y no te hace falta prácticamente pensar en nada más a la hora de edificar. ¿Y cuáles son las claves dentro de la reunión? O sea, ya imagínate que has invitado que esa persona a la que tú quieres presentarle el negocio accede a escucharte y accede a sentarse contigo y con tu experto. Cuando hablo de sentarse, entiendo que todo el mundo sabemos que a día de hoy no tiene por qué ser físicamente. O sea, puedes hacer una reunión con tu experto a través de Zoom, a través de webinar, a través de Skype o de cualquier otra plataforma de videoconferencia. O sea, da exactamente igual. Pero cuando tú te sientas con esa persona, cuando ya estás en la reunión con tu experto, cuando ya tienes delante a ese experto y a tu prospecto, a la persona que tú le quieres hablar del negocio, una de las cosas más importantes es que respetes la edificación que tú has hecho sobre tu prospecto. He estado en reuniones donde a mí me han edificado como experto, he estado en ellas, y cuando la persona que tienes delante, o sea, quien invita, o sea, quien hace la invitación, la persona, digamos, el que todavía no tiene esa experiencia, empieza a hablar y te desedifica. O sea, no es que hable mal de ti, es que si te puso ahí es para algo. Es para que tú directamente te remitas directamente a presentarlo a él y a dejarlo que hable y a callarte. ¿Vale? Interviene en la conversación si tu experto te da la palabra. Si no, cállate.
Porque seguramente desde la experiencia que tiene el experto que tú has puesto ahí, seguro que está viendo cosas que quizás tú no estás viendo. Y a lo mejor, aunque tú no entiendas por qué está llevando la reunión por un lado o de una manera en concreto, confía, porque tiene más experiencia que tú. ¿Vale? Segundo, deja que finalice la reunión o la llamada. Pues cuelga en ese momento o despídete en ese momento. No tienes que hacer nada más. Simplemente en ese momento deja la reunión ahí. Y por tercero, si tu contacto se comunica contigo nuevamente, estás en el camino correcto. O sea, no es que tengas que esperar a que se comunique, obviamente, pero tampoco desde la impaciencia y la inmediatez el querer saber cuál es la opinión de esa persona, ¿no? O sea, si se ha cerrado la reunión correctamente en base a los pasos que nos comentaba el otro día Juan David Mejía, que están en el GoPro, o el sistema que utilices, deja que la reunión, deja que la información y cómo se ha tratado ahí la información haga su efecto en esa persona y cumple, ¿no?, con lo que se ha dicho en esa reunión. Entonces, ten también la paciencia de poder tomar el pulso de cómo está esa persona viendo la reacción, ¿no? Viendo pues si te pide más información, si, o sea, cómo ha transcurrido lo que tú has dejado encima de la mesa y cómo transcurre el tiempo posterior a eso. Sé paciente. Y por último, entiende que poner un experto en una reunión, poner un experto en una presentación de negocio o la figura del experto es súper importante. Permítele a tu experto hacer lo que hace mejor y deja que cargue él el mayor peso durante la conversación y úsala. Y usa a tu experto, usa a la experta o al experto, úsalo mientras tu equipo crece. O sea, entiende eso. Entiende que tu equipo va a estar creciendo mientras te apalanca de alguien que tiene esa experiencia, que tiene esos resultados, que sabe qué es lo que está haciendo. Y utiliza esa edificación no solamente con tu equipo, no solamente con tu línea de auspicio, sino aprende a edificar a todo el mundo. La edificación, al fin y al cabo, habla de ti, habla de tu manera de ser. Cuando tú hablas bien de una persona, estás hablando de ti. A todo el mundo nos gusta más una persona que habla bien de otras personas que una persona que habla mal de otras personas. Y no pierdes nada, no te cuesta nada hablar bien de tu línea ascendente, de tu línea descendente, de tu crossline, de todo el mundo. O sea, aplica esto. Yo creo que es un principio que podemos experimentar directamente de Juan Carlos Barrio y de Hortensia, porque son las personas que para mí son ejemplo más vivo de lo que significa la edificación. En ese mismo momento, si eres el experto, entiende una cosa, lo más importante para que tú puedas empoderar a la persona que estás poniendo ahí, o sea, a la persona que te ha puesto ahí, perdona, a ese, o sea, a ti, disculpa, si tú eres el experto, la persona que te ha invitado a estar delante de esa reunión, es súper importante que la empoderes, es súper importante que también edifique. Es súper importante que lo edifique, es súper importante que cierre la reunión hablando bien de él. ¿Para qué? Porque quizá él no tenía la fuerza o no tenía la convicción, como tú como experto, de poder hablar de un negocio. Pero si tú, desde la parte de experto como negocio, desde el negocio, hablas bien de él, hablas de sus resultados, hablas de su entusiasmo, estás empoderándolo y estás haciéndolo más autónomo, con lo cual estás también haciendo que tu negocio crezca y no sea dependiente de ti. Porque si no, la persona la próxima vez también va a depender de ti. En ese caso, cuando tú lo empoderas a él, cuando tú hablas bien delante del invitado de él, como experto, te aseguro que esa persona va a poder seguir el camino, hacer ese seguimiento sobre esa persona de una manera muchísimo más autónoma, muchísimo más sencilla y mucho más fácil. Entonces, deja a un lado también tu ego como experto, si te están poniendo ahí como experto, y edifica a esa persona. Y tu ego a un lado también, si eres tú la persona que vas a presentar el negocio y necesitas la ayuda de un experto.
deja tu ego a un lado. ¿Por qué? Porque no te ayuda a nada. Si tu compromiso está con tus resultados, pon a un experto ahí contigo. Edifica a una persona. Y te aseguro que el éxito llega de esa manera. Y finalmente, pues eso es lo que te permitirá, eso es lo que te hará que tú te conviertas en ese experto. Así que nada, familia, espero que os haya servido, que esta información os haya llegado bien y seguimos adelante en esta semana a darle con todo. Un abrazo gigante desde España y nos vemos prontito.